Yo llegué, después de muchos años de ignorancia, a darme cuenta, decir, ver la necesidad con la que estoy totalmente de acuerdo, de tomar en cuenta a las mujeres, a cada uno y a cada uno de ustedes. Pero veo que, como siempre sucede, uno se queda atrás en corrección política. La primera vez que me di cuenta fue cuando el entonces presidente Fox hizo un decreto con el que estoy totalmente de acuerdo para proteger a los cetáceos y cetáceas del Mar de Cortés. No, pero el que ya rompió todos los récords y nos deja como anticuados, machistas y sexistas es el presidente Maduro de Venezuela, que dijo que en Venezuela todas las personas y personas eran chavistas. Es un prodigio realmente. Bueno, yo quisiera aprovechar esta oportunidad, que es única para mí, más que para echarles un rollo de cosas que seguramente saben y que yo no voy a añadir nada nuevo, para que tuviéramos, decir, que yo haga una breve exposición y que después conversáramos. No tenemos otra oportunidad o será difícil encontrarla de conversar. A mí me interesa mucho más saber qué piensan ustedes, qué creen, que imponerles mis propios criterios y se cumple así un diálogo que es muy raro porque la actividad literaria es sumamente solitaria y ahora más que nunca, porque antes existían las redacciones, que ahí veía uno personas, y los cafés, y ahora pues todo se hace por correo electrónico, y sobre todo el café me parecía una institución muy necesaria, porque si nos reunimos en cantinas, no, la cantina está muy bien, pero no a la quinta copa, ya no hay discusión, sino hay pleito. En cambio, en el café implicaba que no había una cita previa. Iban ustedes si querían, si faltaban nadie se lo iba a reprochar y se podían levantar en el momento que quisieran. Y sobre todo, una cosa en que me parece que hace mucha falta el café es acostumbrarse a oír desde muy temprano, desde los 14 o 15 años, que la gente no piensa como yo ni tiene por qué pensar como yo. Acostumbrarse a oír la opinión diferente, disidente, crítica, y ahora es algo que hemos perdido totalmente. Ahora yo creo que, no yo como persona, sino yo como cualquier otro, yo sí tengo derecho a ejercer la crítica, pero que nadie ose contradecirme o rectificarme, porque entonces eso provoca mi furia y la búsqueda de los más oscuros motivos para justificar eso, ¿no? Yo creo que no, que tiene que haber una discusión, que todo, absolutamente todo, y toda persona tiene que ser puesta en tela de juicio, discutida y juzgada. Dicen que el terreno más pantanoso, fangoso y huidizo de la literatura es el campo de la novela. ¿Por qué? Porque es imposible llegar a una definición de qué es un cuento, de qué es una novela. Las definiciones son excluyentes, las definiciones de cada cultura son excluyentes. Ahora lo que domina entre nosotros es la opinión universitaria norteamericana, y entonces hay una diferencia básica que no tenemos nosotros, así como es un problema lo que quiere decir modernismo, que es totalmente distinto en inglés y en portugués, y que sería el equivalente, pero no exacto, me podrían poner muchas objeciones en eso. Modernismo sería el equivalente de lo que nosotros llamamos vanguardia. Pero creo que un escritor como Thomas Mann, sin duda, es un escritor modernista en el sentido de pertenecer a su siglo, del siglo XX, pero no podemos considerarlo un escritor de vanguardia. Y otro es el término mismo de novela. Novela para nosotros es todo. Para la terminología inglesa,
es solo la novela realista, la novela que describe su tiempo y su lugar. Todo lo demás lo llaman romance. Entonces, por ejemplo, para mí una gran novela es Cien años de soledad. Para alguien en los Estados Unidos o en Inglaterra, Cien años de soledad es un romance porque intervienen elementos fantásticos. Entonces, para colmo, tenemos el problema de que el gran escritor de la lengua española, el gran fundador de todo lo actual, no solo en lengua española, sino en todas partes, no solo en las lenguas europeas, es Cervantes. Entonces Miguel de Cervantes llama novelas ejemplares a lo que para nosotros sería más bien un cuento o una novela corta. Ahora, ¿cómo distinguimos un cuento de una novela corta? Dicen que por el número de palabras, pero no encontraríamos excepciones en miles de obras que ustedes han leído. Y peor todavía es la palabra cuento. El cuento es un género muy específico, que me parece maravilloso, y que realmente tiene muy poco tiempo. El relato es inmemorial, está en todas las culturas, ¿no? Pero el cuento es nuevo, como de hecho lo es también la novela. Tiene poco más de 150 años. Y en español, cuando menos en el español de México, es sumamente confuso el término. Porque un cuento son los cuentos del llano en llamas, de Juan Rulfo. Pero también son los chistes. Te voy a contar un cuento sobre, no sé, el gobernador de Veracruz, que es un personaje muy de cuento, de chiste, muy de chiste. O no me vengas con cuentos, no me vengas con mentiras. Esto sí hay que retenerlo. El problema de la mentira. ¿Por qué estuvo muy mal visto? Por ejemplo, cuando yo, bueno, ahora que leyó el magistrado mi currículum, yo ya no tenía, le voy a pedir que me dé una copia, por favor, porque hay muchas cosas que ignoraba por completo y veo cuánto tiempo ha pasado y por qué estoy así. O sea que yo, no, de verdad, cuando la gente dice el trabajo intelectual y el trabajo manual son dos cosas distintas y opuestas, no es cierto. Yo tengo una enfermedad profesional por haber estado todo el tiempo agachado y leyendo. Entonces, claro, si me hubiera dedicado a los deportes, me dirían los doctores, no, usted está así porque hizo demasiado deporte, entonces tiene todos los huesos deshechos. No hay manera de dejar contento, no hay manera de dejar contento a nadie. Bueno, el cuento y la novela son dos las más importantes quizá y las más difundidas manifestaciones de algo que es totalmente humano y ancestral. Decimos totalmente humano, otra vez con el mismo totalitarismo de personas y personas, porque no podemos comunicarnos con los animales. No sabemos, a lo mejor los animales tienen su propia historia y sus propios relatos, ¿no? Hace poco yo discutía, bueno, no yo, sino la gente discute en general, si existe o no un lenguaje animal que siempre será inaccesible para nosotros. Y yo ponía el ejemplo de las hormigas. ¿Han visto ustedes las hormigas que en cualquier acera o en cualquier jardín van caminando en líneas paralelas pero en dirección contraria? De repente una se desprende de una de esas columnas, habla con otra y cambia la dirección de la columna. O cómo le hacen las bandadas de pájaros para volar en la misma dirección. Y lo más extraordinario de todo es el caso de las gaviotas, ¿no? Porque la gaviota, ¿qué serán? De la gaviota, ¿qué serán? Polluelos, los hijitos de la gaviota. ¿Cómo se va a alimentar ese animalito que acaba de soltar del vuelo? Le dice, fíjense que lo que estoy diciendo, le dice, toma una piedrita, en la orilla de la playa, toma una piedrita, arrójala sobre la almeja, entonces la almeja va a abrir sus valvas, mete tu piquito y te la comes. Yo no tengo la menor idea de cómo se puede explicar este fenómeno sin lenguaje. Por eso es uno de los misterios, no sabemos nada del lenguaje de los animales ni del lenguaje de las plantas. Por eso creemos que el cuento, la novela, es algo exclusivamente humano.
Ahora, mucha gente dice, no, a mí no me importa, yo nunca he leído una novela, yo no, no puede no haberla leído, pero vive inmerso en un mundo de relatos. Toda nuestra vida es un relato constante. Si oigo el radio todo el tiempo, estoy oyendo relatos reales o imaginarios. Si veo la televisión, también. Si leo el periódico es una colección de relatos. Y con cosas tan sorprendentes y que muestran por qué uno no debe ser dogmático, que el gran género, el grande y nuevo género literario de este momento es el guión, no de las telenovelas, no de las series. Y la gente que escribe las series es de un talento extraordinario y de una calidad literaria muy grande. Entonces, ¿quién se hubiera imaginado esto? Y hay varios géneros que han nacido y han muerto en el mismo siglo XX, cosa que ocurre siempre con el progreso, ¿no? Sale como maravilla, que debe de haber sido una maravilla, el barco transatlántico. Antes un viaje, aparte de que duraba 1000 horas, era indescriptible. Si no había viento se podían quedar ustedes 3 semanas en alta mar y las incomodidades eran inmensas, ¿no? Y aparece el maravilloso transatlántico, bueno, maravilloso para quien podía pagarlo, si no se iba hacinado en la bodega como cerdo. ¿Y cuánto dura? Yo creo que menos de 50 años, porque viene el hundimiento del Titanic y se acaban los transatlánticos. Después el dirigible o Zeppelin, que no tenemos idea de lo que era, porque en esta estructura cabían jardines, baños de vapor, cuartos, salas de baile, y eso dura hasta 1937. Después, algo que ya algunos, no ustedes, la mayoría que son muy jóvenes, nos tocó ver, lo que fue el avión transatlántico, muy reciente, porque es una cosa de los 60, que era maravilloso también, poder ir en una situación tan cómoda, atravesar los continentes. Y ahora el avión es una tortura. Yo creo que el único equivalente de subirse a un avión es lo que era viajar en esa famosa línea mexicana llamada Flecha Roja. De veras, no, ya sin contar incidentes como el de ayer, que tuvieron que cargar los propios pasajeros sus maletas. Entonces, en el curso del siglo XX, vimos aparecer un género nuevo, que era el guión cinematográfico de película muda. Entonces, bueno, es una cosa del más absoluto pasado, eso nunca volverá. Y vean ustedes que ahora hay películas que vuelven al cine mudo, como El Artista, que es una película maravillosa, ¿no? Otro género que tratamos en vano de desarrollar en Radio Universidad, pero que fue muy importante, sobre todo en Alemania, fue la pieza para radio. No la radionovela, sino escribir textos relativamente breves que fueran exclusivamente para oírse y aprovechar todos los recursos muy rudimentarios de sonido, ¿no? Imagínense la técnica de ahora comparada con eso. Es decir, un señor agitaba con sus dedos el agua y eso era una tempestad, pues, y era una cabalgata. Totalmente el mundo de la fantasía, porque uno tenía que imaginarse todo a partir de esas palabras. Que esto también es un concepto clave que voy a retomar. Entonces se acaban y reaparecen después, ¿no? Yo creo, bueno, mucha gente cree que el gran género, el gran cauce narrativo ¿cómo se llamará la década pasada y cómo se llama esta? Porque en el siglo pasado decíamos el 900, los 20, los 30, es la década transcurrida hasta 2010, ¿cómo se llama? No tiene nombre, y mucho menos esta. Pero el gran género de esta década es el guión de telenovela. En inglés también otra diferencia es que el guión de cine cuando menos, es un trabajo, una estructura dramática, ¿no? En inglés se llama play, o sea, como una obra de teatro, y en México no, en México, en general en América Latina,
es algo muy despreciado y era horrible decir esta gente que tenía tanto talento, cómo se pudo dedicar al cine. Yo lo atribuyo a que no era un trabajo personal, sino intervenían muchas personas y muchos intereses. Por ejemplo, la actriz principal decía, no, rehágame ese guión porque yo para mi público tengo una imagen de 25 años y aquí me ponen de 50. O lo contrario, conseguimos unas locaciones maravillosas en la costa del Pacífico. No, hay que cambiarlo todo porque lo vamos a filmar en Italia. Algo terrible lo que pasaba con los guiones. Y todo el mundo decía la famosa frase de Víctor Hugo en el siglo XIX, esto matará aquello. Entonces, es decir, aparece el automóvil, va a matar al coche de caballos. En efecto, eso fue cierto. Lo que no pensamos es que ni nadie podía pensarlo, no tenemos posibilidades. El futuro, por definición, es lo impensable, lo inconocible, no dejaría de ser futuro. Que con lo que iba a acabar el automóvil era con las ciudades. Si las ciudades se hicieron para la gente de a pie o a caballo y se terminaron convertidas en ciudades para el automóvil, ¿no? El horror de lo que ha pasado en la Ciudad de México, todo es culpa del automóvil, que es un monstruo verdaderamente voraz e insaciable porque se hace para abrir paso a los automóviles y el minuto queda rebasado. Esta calle en la que estamos era una calle colonial pues, totalmente destrozada. ¿En qué alivió el tránsito? Es también un milagro, como el que aludía anteriormente, haber logrado salvar la calle de Tacuba, porque se la quería llevar el licenciado Uruchurtu. Yo creo que en el otro efecto de la novela es que creó una imagen de la Ciudad de México como un monstruo en que venía la gente y la ciudad los devoraba. Entonces, cuando tomaron el poder se encargaron de destruirla, que la gente dijera. Dicen que era una ciudad muy hermosa, apenas es que constantemente el conocimiento se está renovando. Solo ahora, en el centenario de la escena trágica, vimos hasta qué punto fue terrible el bombardeo de la ciudad en febrero de 1913, que acabó con la ciudad porfiriana. Muy pocas cosas quedaron en pie. Bueno, pero ¿cómo es posible? Aparece el cine, dice, esto va a matar al teatro. Pues no mató al teatro, ¿no? Aparece la radio, esto matará a las novelas, ¿quién se va a tomar el trabajo? Y sigue, yo diría que el gran peligro para los libros, para el libro impreso, no es el libro electrónico, ni internet, ni Twitter. El gran peligro es la sobreabundancia. Piensen ustedes que el año pasado, nada más en Francia, se publicaron 60.000 novelas. O sea, 60.000 novelas es algo inconcebible, porque ¿quién va a tener tiempo de leerlo? Que es otro rasgo, otro punto que no se toma en cuenta. Es decir, ¿cuántos libros puede uno leer en toda la vida? Y leer bien, ¿no? Porque yo no sé quién recuerde los tiempos en que se puso de moda en México la lectura dinámica. Entonces eso parecía una salvación. Y yo tenía 30 o 40 años menos y ya sentía la angustia que ahora como motivo justificado siento de todo lo que ya no voy a alcanzar a leer, ¿no? Entonces, qué maravilla. Un método que te permite leer en 5 minutos un libro. Y tenía un amigo, a lo mejor ustedes lo conocen, pero no digo su nombre, que se volvió tan fanático de la lectura dinámica que me decía, préstame. Entonces iba a mi casa, se llevaba los libros y se iba a Cuernavaca el fin de semana. Esta semana me fue muy bien. Leí las obras completas de Cervantes, leí todo El Capital de Marx, y estaba de moda una novela de Günter Grass, que conocen ustedes seguramente, que se llama El Tambor de Hojalata. ¿Se acuerdan del Tambor de Hojalata? Que después que está protagonizada por un enanito que se llama Oscar, ¿no? Que está tocando siempre un tamborcito infantil. Entonces, ¿y qué te pareció lo de Grass? Estupendamente. Y el personaje del enano,
¿Cuál enano? No se había dado cuenta de que aparecía un enano. Entonces, además, ese es otro problema, bueno, muy bien, ya se lee y yo leo mucho, sí, pero ¿qué también leo? La literatura es muy exigente, necesita de la relectura, entonces de veras esto siento inquietarlos pensando en eso, en la cantidad de libros que uno puede leer en una vida, aunque esté consagrada a la lectura y a la escritura. Reverso de esto. Se dice que un escritor como Borges, otro gran escritor que no ha encontrado el sitio que merece realmente, que es Juan José Arriola, son de una cultura inmensa, son muy eruditos. Si uno revisa cuidadosamente las lecturas de Arriola, de Borges o de Ramón López Velarde, verá que leyeron relativamente muy pocos libros. Pero ¿qué pasó? Los leyeron muy bien. Los leyeron maravillosamente bien y supieron utilizar magistralmente aquello que los había alimentado. Bueno, entonces, no hay forma de escapar de la narración, ¿no? De la cuna a la tumba, vivimos llenos de historias. Los problemas comienzan cuando tratamos de distinguir, cosa que se ha intentado desde la Edad Media, qué parte de esa historia, concretamente, digamos, de nuestra biografía, lo que nos ha pasado, bueno, ustedes que son jóvenes, yo que estoy ya en una etapa muy avanzada, ¿cómo puedo reconstituir mi biografía? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo he venido? Solo mediante un relato que las más de las veces va a ser un cuento, una fantasía. A mí me llama mucho la atención el caso del gran psicólogo infantil Jean Piaget. Jean Piaget decía que nosotros tenemos recuerdos anteriores al lenguaje, que el lenguaje no es necesariamente un prerequisito para la memoria, para constituir el relato que llamamos memoria. Y ya muchos años después había una institución que existió en México, pero que ya nadie, bueno, debe haber alcanzado, y existió en Francia, que era la nana. Entonces la nana acompañaba a una persona desde su más tierna infancia hasta la muerte de la nana o de la niña o el niño que cuidaba. Entonces tuvo una nana como la nana de Proust, que vivieron cerca de 100 o 110 años. Entonces en el lecho de muerte, la señorita dice, yo no me quiero morir porque tengo una culpa muy grande, que mi niño Jean ha basado toda su obra en una mentira. ¿Cómo? Dice, no. Él dice que se acordaba que cuando tenía 6 meses en los Campos Elíseos llegó un ladrón y lo secuestró y se lo llevó y yo grité desesperadamente. No fue así, yo tenía un novio y lo descuidé, lo dejé un tiempo abandonado, entonces me inventé la historia del ladrón. Sé que eso era un falso recuerdo, no existió nunca y uno no puede recordar nada que no esté encajado dentro de un relato y dentro del lenguaje. O sea, ¿qué es nuestra vida? Es un relato del cual, ¿cómo podemos distinguir lo falso de lo verdadero? En primer lugar, porque no tenemos control. Consideramos parte nuestra lo que nos contaron. Y muchos y muchas de ustedes quizá tuvieron la experiencia manuscrita o electrónica de llevar un diario en los años de adolescencia. Me gustaría que hicieran el ejercicio de leer ese diario a la luz de su conocimiento actual, aunque sean muy pocos años de diferencia. Lo escribieron a los 15 años y ahora tienen 25, y van a ver que las cosas no fueron como las imaginaban. Y también otra forma es, que es muy fácil ahora con Internet, es comprobar los datos. Por ejemplo, yo tenía la idea de que 1955 había sido un año maravilloso, me puse a indagar y fue algo horrible y espantoso,
O sea, ¿qué pasa con el recuerdo? Que el recuerdo lima las asperezas, es una especie de tamizo de coladera que solo deja lo positivo. Y además, ¿cuánto podría caber en los bits de nuestra memoria? Pues vamos haciendo una selección, lo mismo que hace el novelista o el cuentista. Y por eso no funcionan nunca las autobiografías o las memorias. Yo escribo algo y ustedes me dicen, no, eso no fue así, no es cierto, no pasó de esta manera. Entonces, dan ganas siempre de recordar sobre la historiografía, o sea, la escritura de la historia y la novela, lo que decía Ramón Gómez de la Serna, ¿no? La historia es el relato de lo que no sucedió, contada por alguien que no estuvo allí. A mí en particular me obsesiona, y vuelvo a un tema del año 2013, lo que hace Madero antes y después de la Decena Trágica. Que si yo lo escribo en una novela, usted dice, este es un tipo malísimo, ¿cómo puede inventar cosas tan absolutamente inverosímiles? Eso no pasa en la realidad. ¿Cómo es posible que un presidente perfectamente enterado de quién era este personaje y de todas las maniobras en contra suya, le confíe el mando del ejército? Entonces termina dándole el golpe y fusilándolo. Eso no puede pasar en una novela, pero pasa en la realidad. Bueno, entonces lo mismo que hacemos con nuestra vida, hacemos con la historia de nuestro país, que determina nuestra vida. Un solo hecho que hubiera cambiado, por ejemplo, si no hubiera muerto, asesinado Madero, no estaríamos aquí y nuestra vida hubiera sido por completo distinta. Ahora bien, ¿de qué otra manera podemos representarnos el pasado? Solo mediante un relato. Y esa misma incertidumbre que hay acerca de nuestros propios orígenes domina también nuestras relaciones humanas. Yo sé de usted, yo sé de ti lo que tú quieras contarme. Más allá no tengo forma de averiguarlo. No sé si es mentira o si es verdad, o qué parte se calla. Y entonces yo creo que una de las razones por las que leemos novelas es que jamás conoceremos a un ser humano como podemos conocer a un personaje de novela, que es una ficción. Y por eso quedó en la conciencia cristiana una gran desconfianza. Cuando yo era niño, en las clases de literatura, nos aconsejaban no leer novelas. Si ustedes leen novelas, no van a leer después nada serio. Yo creo que eso viene del conflicto entre la verdad y la mentira. Decir mentiras es un pecado y escribir historias es mentir, porque las cosas no suceden así, las cosas no suceden dentro de un marco. También nos gusta leer cuentos y novelas porque le da una forma, un principio y un final, lo que en la realidad es una especie de amiba o de ostión sin ninguna forma, ¿no? Entonces necesitamos encajarlo, eso, en un relato intercambiable. Cuando conocemos a una persona, lo primero que hacemos es contarle cosas de su vida, de mi vida, y que ella o él me cuente cosas de su vida. Entonces no podemos vivir sin historias, no podemos vivir sin narraciones. Entonces creo que vale la pena la definición de Picasso. El arte es una mentira que sirve para decir la verdad. Hay una verdad que solo cabe dentro de los límites de esa especialización del lenguaje que llamamos prosa. Si no, vean lo difícil que es contar algo por escrito, pero oralmente. Nos vemos en serios problemas. Bueno, ¿y qué hiciste en el año 68 después? No, es un caos. Es un caos de impresiones, de memorias y de falsas memorias. Yo tenía una buena memoria y encerraba los hechos del pasado en cajitas llamadas años. Me podía acordar de lo que había ocurrido en 1981 o en 1973. Ahora lo he perdido por completo. Yo ya no sé, a partir de 1990, si una cosa ocurrió
en 98 o en 97 o en 2001, y he notado también, al confrontarlo con los recuerdos ajenos, que uno sigue, que la memoria también sigue ese procedimiento novelístico y sitúa cosas que ocurrieron en años muy diferentes dentro de un solo continuo narrativo. Entonces decir, no, pues esto en realidad, claro, no ocurrió en 83, fue en 78. Entonces ahí queda un enigma muy grande y esa necesidad de oír otras historias, de conocer a otras personas y sobre todo de ver en qué termina una historia. Sí, lo terrible. Dice, hay un poema de esta maravillosa escritora polaca que se llama Wisława Szymborska, no sé pronunciar el polaco, pero creo que es Szymborska, que se llama Cartas de los Muertos. Y dice, leemos Cartas de los Muertos y somos como dioses desesperados, pero dioses después de todo, porque sabemos qué sucedió más tarde. Si nosotros sabemos qué sucedió más tarde, con respecto al pasado, pero con respecto al presente, yo no podría. ¿Y qué perspectivas ve para México en el 2000? Ninguna. Yo no puedo pensar qué va a ocurrir este martes, ¿no? Es absolutamente, y esto es aterrador y vertiginoso, pero a la vez maravilloso. Imagínense que supiéramos lo que va a pasar, ¿no? se desharía el futuro. Otro problema que me ha inquietado, no sé si ustedes también, es el problema de las artes adivinatorias. Todos los poderosos, sin excepción, yo creo que lo mismo el presidente municipal de Ixtlahuaca, que Hitler y Franco, siempre tuvieron adivinos, sobre todo Hitler. Hitler era muy supersticioso, entonces no daba un paso sin consultar a sus adivinos. Entonces, ahí hay, como en todo, dos versiones. Una decir, no, bueno, pues todo esto de la adivinación es una farsa, porque nadie puede saber nada del día de mañana. Otro, no, sí funciona la adivinación. Lo que pasa es que si decían lo que veían en el porvenir, los hubieran corrido de su trabajo o expulsados. Entonces vemos que en realidad lo que se vende, tanto en la magia, en el tarot, como en los centros comerciales, se vende la esperanza. Es el artículo más buscado del mundo, ¿no? Como esto, los actuales anuncios de televisión, que se llame en este momento y conseguirá la maravillosa agua de Pino Suárez, que sin ningún esfuerzo le garantizamos que reducirá 20 kilos en 7 días. Solo esperanza. La negación a ser lo que soy. O la gente que se quita la edad. Decir, yo nací ¿cómo va a haber nacido usted en 1900? Pues yo qué culpa tengo, yo no decidí el año en que naciera. ¿Y qué importancia tiene finalmente? Si no hubiera sido eso, yo sería otra persona. Bueno, esto es un tema infinito y yo me puedo pasar horas hablando, pero no quería que fuera un monólogo, sino un diálogo. Sí, dígame. Buenos días. Buenos días. Es un orgullo estarlo escuchando y conociendo. Al contrario. Para mí, muchas gracias. Yo tengo la inquietud de conocer si el escritor, cuando lleva a cabo su trabajo mediante un cuento, mediante una novela, mediante una narrativa, está escribiendo parte de su vida o simplemente es pura fantasía o es una cosa mixta lo que se lleva a cabo, o quisiera saber cuál es su opinión. Bueno, mi opinión es la de usted, de que es una cosa mixta, que uno no puede escribir nada que no haya pasado por sus sentidos, ¿no? Pero que la literatura no es autobiografía, porque si no sería terrible, solo podríamos leer la vida. Eso yo creo que es otro de los grandes argumentos para leer cuentos y novelas, que nuestra vida solitaria, o digo, como persona, es sumamente aburrida, yo necesito otras cosas. Entonces yo tengo el ejemplo de, escribo este libro que se llama Las batallas en el desierto, sabiendo que lo que es absolutamente auténtico y verdadero es el ambiente, pero que toda la historia es completamente imaginaria. Ahora, yo creo que este es un triunfo
un triunfo del realismo que a la vez niega el realismo. Gente que me pregunta, ¿y qué hace ahora tu hermano? Yo no tengo ningún hermano. Y tu papá prosperó en la industria. No, mi papá nunca trabajó en la fábrica de jabones. Y Mariana no existe, Mariana es una imaginación. Bueno, esa es parte 1, cara A. Cara B. Tengo un amigo que murió hace poco, pero fuimos amigos desde el kinder prácticamente, y además que nunca hablábamos de literatura. Yo tengo muchos amigos con los que no, tengo muchos amigos literarios, muchos amigos escritores, editores que quiero mucho, pero hay otros con los que no hay ninguna relación literaria, quizá ni han leído los libros, ¿no? Entonces este hombre, en algún momento en una conferencia yo dije, no, es que esto no es mi autobiografía, porque además si fuera mi autobiografía, habría una contradicción entre este relato y otra también. Bueno, esto es interesante, que lo voy a apuntar. Novela corta que se llama El principio del placer. El personaje no puede ser el mismo, porque uno se excluye con el otro. Entonces, pues, tú me conoces mejor que nadie, sabes que aquí no hay nada autobiográfico. Y me dice, aparentemente no, pero me estuvo señalando puntos, claro, cosas que habían ocurrido en 1964, yo las puse en 1947, y la serie de personajes, que eso también es uno de los grandes problemas que no se toma en cuenta de quien escribe narraciones, la identificación. Gente que se ofende para siempre, porque si tú me caricaturizaste en el personaje del payaso, del brujo, ¿cómo no pensé en ti? O que se enorgullece, que se apropia, no, yo soy ese, fuimos amigos, entonces él me retrata. Y no crean que es nada más de nuestros amigos escritores mexicanos. Ese problema lo tuvo Dostoyevsky, lo tuvo Balzac, lo tuvo Flaubert, la gente que se identifica. Ahora, ¿qué hacer con esto? Yo creo que también hay un punto de vista positivo. Decir, bueno, pues se logró la identificación, si es auténtico, porque la gente lo cree. Y a mí lo que me gusta mucho, creo que el mayor triunfo literario que yo he tenido y al que he aspirado, es la anulación por completo del autor. Que ya la historia, el cuento, pase a ser parte colectiva. Que ya nadie piensa, esto lo escribió este tipo, ¿no? Y tengo un cuento publicado también en el libro. Decía que era interesante lo de la novela corta, porque yo no quería tener demasiados libros, porque, por ejemplo, la obra de orden cronológico de Alfonso Reyes, de Carlos Fuentes, de Carlos Monsiváis, es importantísimo. Yo que fui amigo de los dos, nunca pensé que fuera tan abundante, y pensé conocerlo y vi que me faltaban muchos libros. Pero, ¿qué hace uno? ¿Dónde mete uno en su casa 50 volúmenes de un autor, por mucho que lo admire y que lo quiera? Entonces yo dije, yo no voy a escribir muchos libros. Y cometí un gran error de género, que es, le entregué el libro a Joaquín Díez Canedo, que era un gran lector, hijo de un gran crítico literario, me dijo, solo que hay 2 libros. Tiene usted un libro de cuentos y una novela corta que hay que publicar, la que se llama precisamente El principio del placer, que hay que publicar por separado. No, Joaquín, además va a ser un libro muy, muy pequeño. Y cuando salió Las batallas en el desierto, nos dimos cuenta de que la novela corta es un género opuesto al cuento. En un libro de cuentos, los cuentos se refuerzan. Cada cuento del Llano en Llamas apoya al otro. La novela corta creo que es a lo que se refería Poe cuando reclamaba la unidad de lectura, que hay que leerla totalmente aislado. Bueno, otra diferencia de género es que el cuento narra una sola acción, y en la novela corta, como en la novela larga, concurren muchas otras acciones. Entonces, sí fue un error, pero yo no sabía. Uno va aprendiendo, aunque, bueno, tenía la nada infantil edad de 32 o 33 años, yo ignoraba esta diferencia. Esto no ha ocurrido con el cuento que se llama El principio del placer, sino con un cuento que se llama Tenga para que se entretenga.
que por cierto lo repite mucho Julio César Chávez en sus crónicas de Vox. Y Cristina me dice, no, es una frase que existe, es una frase de... Yo creí que había salido de mi cuento. Es como esto cuando dice, voy a decirle un refrán que tenemos nosotros, los manchegos, en mi pueblo de La Mancha, algo que seguramente ustedes no han oído. No por mucho madrugar amanece más temprano. Dios mío, eso es de todo el mundo hispánico. Bueno, entonces hasta el momento, lo que ha ocurrido con este cuento, tenga para que se entretenga, bueno, yo creo, eso está bien, porque es el escasísimo control que el pobre autor tiene sobre lo que publica. Porque el momento en que yo publico algo, por eso quería esta conversación, porque es un intento de suscitar una imagen en ustedes y de hacer, a partir de esa imagen, hacer una historia. ¿Qué va a ser la persona que me hace el inmenso favor de leerme? Porque al ver la cantidad de libros que se publica, yo no me explico de verdad cómo alguien entra en una librería o pide el libro del escritor y escoge algo mío en vez de escoger a Alberto Moravia o a los escritores rusos. Yo quisiera dar las gracias personalmente. Pero ¿qué se va a imaginar a partir de esto? Yo pensé que ese texto, que podía leerse de dos maneras. Uno, como en efecto se ha leído, como una historia de fantasmas. Y después como una crítica muy virulenta contra cuando no sabían, es un cuento del 71, apareció en la revista Plural en 71, contra el hermano incómodo, que era Maximino Villacamacho, que era terrible. Entonces, por ejemplo, la parte de Maximino Villacamacho, que yo siendo un niño muy pequeño, alcancé a sentir su poder y el terror que tenía la gente, esa nadie ha reparado en ella. Y en cambio en la parte fantástica, sí, por cierto que tuve que corregir en la segunda edición un error mío, que yo presento ahí un fantasma, que es un empleado, un funcionario de Maximiliano, y todo el mundo lo leyó, pero sin duda por culpa mía, como que el fantasma era el fantasma de Maximiliano. Entonces ya lo corregí, o sea que nunca se terminan de escribir los libros. Bueno, pero lo interesante es que ese cuento me lo han contado dos taxistas, pero como algo que sucedió en la ciudad, no que hubo un señor que se sentó a escribirlo, y yo no sé cómo se llama, los niños que en Bucareli en la madrugada envuelven los periódicos para distribuirlos. Ese me contó como algo que había ocurrido, que había pasado. Además, lo interesante es que añadía a cada uno su propia versión y suprimía y aumentaba cosas. Perdón, eso es malísimo para hablar, yo solo me sé expresar mediante lo escrito. No, ya divagué, esa es la gran ventaja de lo escrito, que no divaga, ¿no? Lo que necesité 20 minutos para decirlo, lo digo en 2 minutos en un párrafo de la autobiografía, que no se puede escribir nada que no esté basado en la experiencia personal, pero no, y además yo tengo un pudor terrible con el hecho, si usted nos vamos aquí a comer o a tomar un café, me cuenta una historia, me va a decir qué maravilla voy a escribir, después me muero de vergüenza, y lo veo publicado, el señor va a decir que lo aproveché y que lo exploté. Entonces ese es un aspecto muy frustrante. Pero bueno, terminemos la conversación. Es algo popular, como no por mucho menos, tenga para que se entretenga, pero es que yo ya no soy autor de esos libros, y esos libros son de quien los lea. No puedo, porque por eso es tan absurda la vanidad literaria. Es una casualidad absoluta de que esos libros hayan encontrado un eco en las personas que los leen, y que no puedo hacer nada, ¿no? ¿Qué más quisiera uno que todo le saliera bien? Y no, los aciertos son una excepción, y hay que hacer muchos intentos para que a la 100ª vez salga bien. Por eso yo veo ahora, eso también parecería otro peligro de la edad contemporánea. Admiro muchísimo a los novelistas y a las novelistas. Piensen ustedes el trabajo de escribir una novela, que son personas que aparte de su trabajo, porque no viven de eso, se sientan varias horas al día durante muchos meses, no van al cine, no van al fútbol, no ven el fútbol, no salen con sus hijos,
y publican 3 novelas al año que son infumables. Digo, si fuera voluntario, pues todos escribiríamos cosas geniales, y no, es la excepción, no la regla, ¿no? Es como algo contra lo que yo estoy absolutamente en contra, por la desdicha que produce, que es la idea de la felicidad. Es decir, que si compro un coche voy a ser feliz, o si compro una de esas casas y condominios, que no, pues la felicidad no es algo, no es una condición permanente, es algo que ocurre unas cuantas veces en la vida, y por eso es tan valiosa, ¿no? Pero no hay forma de comprarlo, como no hay forma. ¿Cuál es la fórmula del éxito literario? Luego decía, pues mire, escriban en esta novela, en este momento estaría muy bien que escribieran una novela sobre el Chapo Guzmán, y resulta que, bueno, hay 400 novelas sobre el Chapo y sobre el narco, ya no quiero leer sobre el narco. Escriban lo que les nazca, lo que sea auténtico, ¿no? No sé, está divagante, pero creo que contesté y que me permitió decir cosas que quería decir dentro de mi exposición. Yo me quedo con el arte de escribir, es una gran mentira para llegar a la verdad. Me gustaría saber su opinión sobre la novela política, quizá el maestro Espota, La costumbre del poder, o alguna sección de los actuales. Bueno, yo tengo un recuerdo muy grato de Luis Espota, y trabajé con él en el suplemento el primer periódico que se hizo electrónicamente en México, aunque muy feo y muy mal, que era El Heraldo. Y decía esto de la intolerancia a las críticas y a las opiniones. Yo, de la mano de Monsiváis, fui un crítico muy severo de Espota. Entonces, en el año 68, después de Tlatelolco, o por Tlatelolco, regresamos a México pensando que íbamos a encontrar el México que habíamos dejado en 1967 y que estaban allí en nuestros trabajos y en nuestros puestos. Nada, unos meses verdaderamente terribles. Entonces Miguel Capistrán, que murió este año, me dijo, yo te llevo con Espota, Espota me va a detestar, imagínate lo que yo he escrito sobre él. Y no, Espota, bueno, tuvo la elegancia de ser muy amable y permitirme escribir en el suplemento del Heraldo unos artículos inmensos, como de 15 páginas cada semana, reseña de libros, con la ilusión, como venía de Inglaterra, donde es tan abundante el género, de que iba a poder, yo no diría crítica literaria, pero podría hacer crónica y decir lo que pensaba. Dios mío, nunca lo hubiera hecho. A las 3 semanas, a los 3 meses tuve que dejar la columna porque ya había perdido a todos mis amigos. La única manera comparable a perder amigos en esta forma es recibir premios. De veras, ¿no? Los premios es algo que uno se siente tentado a decir lo que saben ustedes que dijo Pancho Villa después de la batalla de la Cuesta de Sayula. Una victoria así, una victoria más así, y se acaba la división del norte. Bueno, entonces se encadena con lo que
con lo que les decía antes, sobre la identificación de literatura y verdad. Spota, yo le dije una vez de las novelas, a mí lo que me parece terriblemente mal de sus novelas, Spota o señor Spota, no sé cómo le diría, son los nombres, que dice Gumercindo Keops, ridículo. Dice, sí, pero es que en las otras novelas puse nombres que soñé, que me ha pasado eso ya también. El general Rafael Gutiérrez, entonces, inmediatamente una demanda de un señor que se llama Rafael Gutiérrez, por, ¿qué sería en esa época una demanda? Por 3,000 pesos, porque lo estoy difamando. Entonces, disimular todo eso. Por eso los escritores norteamericanos y las escritoras norteamericanas tienen un abogado que va viendo línea por línea el manuscrito para decir, aquí hay peligro de que alguien se queje y nos acuse de difamación. Entonces, ¿cuál es el problema? Creo que es muy importante lo que hizo Spota, realmente hizo que los mexicanos descubrieran su propia literatura, porque antes de Casi el Paraíso, de 1956, era una vergüenza leer literatura mexicana. Si yo leía un libro de literatura mexicana, yo era un gran usuario de los camiones y de los tranvías, pero tenía que envolverlo en papel de estraza, como si fuera pornografía. Pues él me decía, ¿cómo puedes leer un autor mexicano? El mejor escritor mexicano no le llega al último escritor francés. Además, ¿qué interés tiene para mí un personaje que vaya caminando por la avenida Álvaro Obregón, esquina con Mérida? A mí lo que me gusta es leer de los Campos Elíseos, de la Quinta Avenida. Entonces, Spota rompió con ese prejuicio. Y nunca supimos encontrarle un lugar. Creo que es una de las batallas que ustedes tendrán que dar culturalmente en esta década, un espacio para una literatura popular. Que decide la literatura, hay que ver las consecuencias nefastas que tuvo para la pintura el No hay más ruta que la nuestra. El gran tema de la literatura es el mundo, hay que escribir sobre todo, pero claro, yo tengo mi gusto. Ya una vez que lo hicieron, yo digo, esta es una buena o una mala novela. Pero no hay por qué no escribir literatura popular. Ahora, este año también, estos 2 años, nos han sacudido por completo ese concepto del oculto y lo popular, con esta pasmosa trilogía que deben haber leído ustedes de Stieg Larsson, Los hombres que no amaban a las mujeres. Bueno, esta es una novela popular, es mejor que muchas de las novelas cultas. Y lo que me decía, otra de los problemas de esta edad es que uno ya no puede hablar de sus años juveniles, porque todo parece lo que llaman en inglés name dropping, dejar caer celebridades, nombres de celebridades. Y digo, no simplemente es que es la época, es que yo estaba ahí y yo no pensé que esos señores se iban a convertir en lo que se convirtieron. Entonces yo tomaba llegaron a conocer el Insurgentes Bellas Artes, y yo recibí muchas lecciones literarias, por eso lamento mucho que no se pueda ya viajar entre vía un camión, de Gabriel García Márquez. Una, por ejemplo, me dice, nunca hagas crítica, porque cuando haces crítica de lo que sea, te colocas en el monte Sinaí, y eres Jehová, por modesto que sea, perdóname, yo no sé mucho de esto, es mi muy humilde opinión de un lector. Estás lanzando rayos y eres el Todopoderoso. Claro, uno es el Todopoderoso sentado en su escritorio. Lo que es espantoso después es ver cara a cara a aquellas personas a las que insultamos. Sí, yo he visto escenas divertidísimas, pero yo haría lo mismo, que sale corriendo cuando ve. O lecciones de bofetada con guante blanco, que hago una nota muy negativa y muy injusta, por supuesto, sobre el único libro de cuentos de don Antonio Castrolial, que se llamaba El Laurel de San Lorenzo, y al día siguiente tengo que estar sentado junto a él en la sala Ponce de Bellas Artes. Yo me moría de vergüenza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta novela de Larsson, ¿cómo se llama? Este lo acabo de leer, ¿lo han visto? La de un joven canadiense de 27 años. ¿Cómo se llama esta novela? Lo acabo de leer en ese... ¿Perdón? ¿50 sombras? No, esa sí me parece una porquería total. No,
Pero sí, pero ¿quién decía? Leí una entrevista con algún escritor inglés, dice, sí, pero qué bueno que la gente está leyendo 50 sombras de Grey, porque está leyendo. ¿Eh? Entonces, eso es muy importante, o que la gente lea el libro vaquero. El libro vaquero es una narración también. Y yo no tengo, contra eso sí no tengo prejuicio, porque yo leí cómics, eh, eh, fui al cine, la radio, la televisión, y nunca he dejado de leer. Si uno tiene la vocación de leer y lo considera un gran placer, no va a dejar de hacerlo. Por eso no hay que prohibir nada. Entonces, nunca encontramos un lugar dentro de la... Es que sea con Internet, se estructuró por completo lo que era la cultura literaria en México. Porque me parece terrible de estos jóvenes novelistas que tú puedes llegar a tu 10ª novela y nunca en la vida has tenido una reseña. Lo que te ofrecen son entrevistas. A mí me parece un género maravilloso la entrevista, pero no puedes sustituir el juicio de otra persona, porque en una entrevista yo digo, ya qué interés tiene lo que yo pienso en mi libro. Lo importante es la mirada del otro. Entonces, nosotros a los 20 años teníamos 20 a favor o en contra, pero 20 o 25 reseñas de cada libro mexicano que salía. Fue todo lo contrario, y en ese sentido, sí, Luis Espota abrió un camino muy grande. El problema de Espota es otra de las cosas que pensaba plantearles en esta charla, que es el problema de la prosa, que los libros están escritos en prosa, y eso yo creo que, ¿cómo distinguir la obra de Espota de la obra de Martín de Guzmán? Por la forma en que están escritos, por la prosa. Entonces creo que eso sí, con todo el afecto y el agradecimiento que le tengo a Espota, me parece que le falló. A mí me encantó leer en 1956 Casi el Paraíso. Intenté leerla el año pasado, que salió en edición de bolsillo, y es absolutamente imposible, pero tampoco son libros. ¿Por qué aspirar a la eternidad? Es decir, voy a hacer una novela, una obra de teatro, un poema que sea leído en todos los tiempos. Pues no, eso es el mínimo de lo mínimo. ¿Cuántos vean esto que es para enfriar cualquier vanidad? Digamos, la poesía francesa o la poesía inglesa, la poesía francesa del siglo XIX es el momento de mayor esplendor de la poesía francesa y una de las grandes poesías del mundo. En 2014, ¿cuántos nombres de poetas franceses del siglo XIX me pueden decir? Son mucho 3, ¿no? Victor Hugo, Baudelaire y Rimbaud, de entre miles y miles de poetas muy buenos. O no hay que tenerle mucha... No es no tenerles fe, sino tomarlos como un síntoma representativo del momento, que estamos en 2013, si en 1913 hubiéramos hecho una encuesta de los grandes libros del mundo, o quiénes son los mejores escritores del mundo, sin duda hubiera triunfado en todos los países Anatole France. Ahora, busquen ustedes en las librerías un libro de Anatole France. O después Romain Rolland. Romain Rolland fue un éxito incomparable, y que llegó por lo pronto a la generación de Carlos Salinas de Gortari, porque su hijo mayor, el que se acaba de casar, se llama Juan Cristóbal, como el personaje de la novela de Rolland. Ahora es imposible encontrar, debe estar en internet, supongo, pero una novela yo estoy absolutamente a favor de la electrónica, pero soy incapaz de echarme 2000 páginas en la pantalla, es absolutamente imposible. ¿Quién habrá seguido? Bueno, Anatole France, Romain Rolland, Sartre. Sí, no hay que leer a Sartre ahora, al contrario de Camus, que se sigue leyendo y que es su centenario este año. Antes de que hubiera, que estuvieran los libros de internet, un joven novelista se acercó a mí. Bueno, a mí si se acerca un joven, me dice, quiero que me des consejos. Yo lo que le contesto, encantado de darte consejos, pero si intercambiamos.
Yo te doy mis consejos y tú veas los tuyos, porque tú ves el mundo desde una perspectiva enteramente distinta a la mía. Hazme una lista de 10 novelas indispensables que tengo que leer para ser novelista. Es inútil que las tienes que buscar por ti mismo, porque la literatura, insisto eso ahora entre las campañas de lectura, no puede ser obligatoria. Tienes que hacerlo por placer, no por obligación. No puedes decir, yo soy muy culto y ya leí Juan Cristóbal. Además son dos grandes escritores, no son nada desdeñables, Romain Rolland ni Anatole France. Entonces le hice la lista de las 10 novelas, 10 entre las novelas que consideraría indispensables para un joven o una muchacha que aspirara a ser novelista. Ninguna se conseguía ya en el mercado. Igual otro consejo que doy, que yo ahí sí sería autoritario y diría, si se hacen talleres literarios, toda persona, y esto también va en detrimento de nuestro querido Espota, toda persona que aspire a escribir novelas tiene que hacer un curso de novelas de Simenón. Simenón es un gran escritor, y así lo reconoce André Gide Elliot. Es una maravilla, y además es un hombre, por eso no hay reglas generales en literatura. Y yo digo, ¿qué te pareció mi novela? No, pues muy apresurada, la escribiste en 3 meses, no se puede. Simenón escribía en 24 horas una novela, ¿no? Incluso en una exposición se encerró en una jaula de vidrio para que lo vieran y se echó varias novelas dentro de la jaula de vidrio. Son una maravilla las novelas de Simenón. La trama, que tanto aprecia Sergio Pitol, que tiene un libro que se llama Pasión por la trama, es apasionante. Tiene una capacidad inmensa para describir ambientes y para crear personajes. Y aparte es muy divertido. Yo sí recomendaría, perdón, miren nomás, por eso creo que sobreviviría a la palabra escrita, porque fíjense la coherencia que hay en lo escrito y la dispersión y lo amorfo de lo real, que en esas conversaciones que duraron, y yo por imbécil no apunté, pero también no me exijan sentido de la historia, pues yo quiero saber que mi amigo García Márquez se iba a convertir en García Márquez, o mi amigo Vargas Llosa se iba a convertir en Vargas Llosa. Me decía, dije algo despectivo contra los bestsellers. Y me dice García Márquez, no seas tonto, lea los bestsellers, no por cómo escriben, pero cómo narran. Fíjate la forma de narrar de ellos y estoy seguro que vas a aprender muchas cosas. Es cierto. Es absolutamente cierto. Pero en Simenón, o en Stieg Larsson se llama, ¿verdad? El autor, se da esa combinación entre escribir bien y contar bien. ¿No han leído Los hombres que no amaban a las mujeres? ¿Sí? Pues léanlo inmediatamente. ¿Sí? Bueno, otra pregunta que no he contestado. ¿Cuál diría usted que es su novela y su cuento favorito, o novelas o cuentos favoritos que más le impactaron como lector, maestro? Como lector, pues no es muy difícil, porque uno siempre tiene muchos libros favoritos. Déjeme ver. Novela favorita. Voy a ser muy poco original porque tuve todavía algo que ya no existe ahora, por desgracia, cuando México aún no había sido absorbido por los Estados Unidos y la formación era francesa. Para nosotros lo francés era lo supremo, ¿no? Entonces sí, estudiábamos mucha literatura francesa, que ejerció un dominio como el que había ejercido, que todavía me tocó algo de eso, y que me pareció una lata en ese momento, pero ahora lamento mucho su desaparición, que era el estudio del griego y el latín. Ahora estudia griego y latín quien va a seguir la carrera de letras clásicas, pero dejó de ser algo del conocimiento general. Entonces, bueno, no, pero vamos por partes, por imposible decir autoritariamente, esta es la mejor novela del mundo. Y además le voy a contestar por lugares comunes, yo no tengo ninguna aspiración a la originalidad o a la irreverencia. Una gran novela, me parece, en novelas largas, a ver por orden, Las ilusiones perdidas de Balzac, que es la novela de un joven que llega a París para convertirse en periodista y encuentra hasta qué punto, ahora que hablamos de corrupción, eso está corrupto el medio periodístico en los años
en los años 30 de 1800. Me encanta Madame Bovary, y aquí sí una opinión divergente, porque no es compartida por muchas personas. Me gusta mucho Salambó, que dijeron que era un fracaso. Yo creo que hay que releer Salambó, y como novela corta, me parece una maravilla del propio Flaubert, el cuento que se llama Un alma pura, el cuento de felicidad, Felicité, una criada normanda. Y obra maestra absoluta, Bola de Cebo, Boule de Suif, de Maupassant. ¿Recuerdan Bola de Cebo? Es absolutamente maravilloso, en 70 páginas crea un mundo. Bueno, eso con respecto a literatura francesa. Me costaría mucho trabajo decir cuál es para mí la mejor, que por supuesto no conozco a todo Dickens, pero la mejor novela de Dickens. Como novela corta, también es maravillosa Otra vuelta de tuerca, de Henry James. Que dicen, eso está mal traducido, y está traducido por un traductor maravilloso que era José Bianco, porque en inglés se llama nada más la vuelta de tuerca. Digo, no, está perfectamente justificado, porque uno de los personajes dice, si los fantasmas son niños, eso le da otra vuelta de tuerca al asunto. Me gusta muchísimo que es un libro casi imposible de traducir, y por lo visto de llevar al cine, Gatsby, de Scott Fitzgerald. En los primeros cuentos de Hemingway, y Adiós a las armas. Hemingway es el caso de un escritor totalmente destruido por los medios del siglo XX que no existían antes. Imagínense ustedes que antes del siglo XX o finales del siglo XIX, los escritores nunca habían visto su cara. Y ahora lo primero que ven es su cara. Aquí sí recuerdo mucho algo que me dio risa cuando era adolescente, y que ahora vivo de una manera como no se imaginan, que decían los hermanos Goncourt. Dice, qué lástima que las fotos y todo esto no llegue en el mediodía de nuestra juventud, sino cuando ya aparecemos totalmente marchitos y al borde de la muerte. Y, qué curioso, tiene toda la razón. Yo cada vez que veo una foto mía me horroriza. Y ahora cuando me piden fotos, me manden una foto, mande la que mande, aunque sea del año pasado, me dicen, oiga, pero este es de hace mucho tiempo. No, le juro. Entonces ya lo que hago es mandar fotos de la Madre Teresa. Porque así cuando me ven, oiga, pero se ve usted mucho más joven que en la fotografía. Yo creo que es lo que hay que hacer siempre. Ay, Dios, esa es una pregunta que siempre me pone en conflicto, y no sé qué contestar, porque conteste lo que conteste, voy a dejar fuera muchas cosas que me son muy queridas y que me han sido muy valiosas. Literatura inglesa, Henry, pero Henry, no hemos llegado, ni siquiera hemos rozado el siglo XX, que también se hablaba desde hace mucho de muerte de la novela, que va a estar muerta la novela. Yo no creo que haya género más vivo en este momento. Vean la cantidad de obras maestras realmente que se han escrito en estos últimos años, y por personas cada día más jóvenes, y algo muy notable, que la literatura se ha vuelto no el monopolio, pero sí el terreno privilegiado de las mujeres. Cuando yo entré a la universidad, había muy pocas mujeres, y una conferencia, una charla como esta, poquísimas mujeres. Y si ustedes no vivieron en el 68, no saben, explica muchas de las barbaridades y excesos del 68, lo autoritarios y bárbaros y crueles que podían ser los maestros. Y ustedes, muchachas, lárguense de mi clase, a mí no me interesa, porque ustedes no vienen sino a buscar marido. O, a ver, dígame usted, ¿cuál es la diferencia entre el verso de Vigilio y el verso de Catulo? Maestro, no sé, si supiera no estaría en su clase. Ya ven, cada vez son peores, cada generación empeora la otra en ignorancia y en brutalidad, y además uno estaba absolutamente sin defensa, ¿no?, ante eso. Bueno, hice un intento de respuesta. Tengo que hacer. Tú eres. Maestro, Dime. ¿qué elemento de tiempo influye más para escribir? ¿El pasado, el presente o el futuro? Y si en ese caso aplican la frase de el futuro es prometedor, pero el pasado es más sincero. ¿Es más sincero? Más sincero. No, bueno, uno solo puede
uno solo puede escribir del pasado y en pasado. Aunque yo use lo que se llama el presente histórico, siempre estoy escribiendo sobre el pasado. Es imposible escribir sobre... Porque el presente que escribo hoy se convierte inmediatamente en pasado. Ahí hay un punto interesante de la literatura mexicana. Se dice, si tú quieres escribir una novela, sobre todo en 2013 en México, la huelga de los maestros, las reformas, tienes que esperar 20 o 30 años, como sería el caso de Tolstoy en Guerra y Paz. Tolstoy en Guerra y Paz está escribiendo cerca de 1870 sobre acontecimientos de la invasión napoleónica de Rusia en 1802. Entonces que la novela necesita una perspectiva. Refutación, los de abajo de Mariano Azuela. Los de abajo de Mariano Azuela en diciembre de 1915 está escribiendo sobre hechos de mayo de 1915. Pero no se puede escribir sino el relato por naturaleza, o sea, es pasado. Fue, vi, entré. Claro, literariamente podemos recurrir a lo que llaman presente histórico, que además tiene en castellano la ventaja de que evita una pesada carga de rimas. Ayer entraba, mientras y del futuro no se puede escribir nada. No hay cosa más triste que ver las novelas de ciencia ficción, ya no, sobre lo que va a ser, no digamos 2013, sino el año 2000, o ver las películas de ciencia ficción de los 50. Son absolutamente cómicas, ¿no? Y nadie pensó que iba a haber esto, ¿no? Iba a haber grandes pantallas así, televisoras. Ahora, hay cosas extrañas, desde luego, y excepciones, ¿no? Como una novela de 1908 que describe el naufragio del Titanic en 1913. No sé, pero en general no creo que haya posibilidades. Bueno, claro, es un género, ¿no? Pero es una imaginación, como creemos también que es una imaginación escribir sobre el pasado. Pero la literatura está en tiempo pasado, no en tiempo presente. Bueno, después de tanto leer su inventario, ¿qué es lo que nos puede decir acerca del periodismo literario que usted mismo escribe? Bueno, que escribía, tengo que volver a escribir porque he pasado mal, he pasado enfermo los últimos años. Bueno, puedo decir que es un género maravilloso, también asediado por enemigos, como que es un género que debía ejercer la gente que está en las universidades pero que no quiere hacerlo. Entonces esto no es, claro, yo entiendo perfectamente. Tú te pasas un año haciendo un artículo sobre Guillermo Prieto y yo lo escribo en una semana. Pero es que son dos géneros totalmente diferentes. Y además, yo me acuerdo, no, pues no vale la pena. Eso es periodismo, eso es basura. Y resultó que no era tan basura, que hay muchos, no yo por supuesto, hay muchos autores de periodismo literario, Edmund Wilson o Enrique Díaz Canedo, que tú lees cuando están escribiendo sobre libros que ya no existen, sobre libros que se hicieron polvo, obras que se hicieron polvo, y es sumamente difícil, no cualquiera puede hacerlo. En 1980, la muy poderosa agencia española EFE decidió encargar a los grandes escritores de la lengua española de ese momento que escribieran artículos, crónicas, artículos muy bien pagados, que se distribuían en todos los periódicos de América Latina. Al único que le salió bien fue a Vargas Llosa, todos los grandes fracasan ante eso. Y entonces me dice, ¿y tú por qué no publicas en España? Bueno, algo he publicado en España, pero yo soy mexicano, yo solo escribo para mexicanos y mexicanos. Yo no sé qué puede interesar en Almería o en Albacete una cosa sobre México. Ahora, el otro problema es que es tan exigente que te agota y te acaba. Es decir, como yo estoy escribiendo eso, ya escribí. Estoy siendo escritor, estoy cumpliendo mi proyecto de adolescente y no vuelves a escribir nada de poesía o de narrativa. Ahora, otra cosa que no se debe hacer nunca, por ejemplo,
es, si yo soy crítico, nunca debo atreverme a escribir una novela ni un poema. Los peores poemas del mundo son los que escriben los críticos. Y mientras más riguroso sea y más implacable con los demás, son peores sus poemas. ¿Por qué pasa que estamos ciegos? Es decir, para vernos a nosotros mismos. Decía que hay una falla estructural del ser humano, que es tener los ojos aquí, ¿no? En vez de tenerlos como los insectos. De manera que pudiéramos... Sí, eso es lamentable. O sea, que uno debe ceñirse al género que domina. Es curioso que, bueno, los poetas le tienen mucha envidia a los novelistas, porque ellos sí tienen lectores y nosotros no, y los novelistas a los poetas. Porque es tan breve y tan conciso que no tienen que tener ese trabajo. Piensen que un novelista tiene que trabajar 8 horas diarias, es un trabajo salvaje, ¿no? Y entonces algunos en su vejez, como Pío Baroja, después de una larga carrera novelística, han escrito novelas, o mejor dicho, han dictado novelas, que eso también ya cambia todo el panorama. Le pasó a Henry James. Henry James tenía un estilo muy barroco y muy complicado, entonces tuvo un joven secretario que era muy guapo. De James no se sabe nada, pero parece que no fue practicante de él. Y para quedar bien con él, para lucirse ante él, hizo un estilo barroquísimo de 7 oraciones de una página. Y Pío Baroja, en 1944, Pío Baroja nació en 72, o sea que ¿cuántos años tenía? En 44, 28, más de 70 años, para escribir. Bueno, además, no sé si para escribir más rápido o porque ya le dolía todo. Por ejemplo, uno de los graves problemas que tengo yo es esto, yo necesito agacharme para escribir a máquina o a mano, y no puedo hacerlo por las condiciones de mi columna. Entonces le dijeron que contratara una secretaria, y llegó una muchacha preciosa, y don Pío, que era un hombre que nunca tuvo mujeres, quedó deslumbrado ante ella, y para quedar bien ante ella, dictó unos poemas espantosos que se llaman Canciones del Suburbio. Así es que todo influye en lo que uno escribe, ¿no? Y las condiciones materiales, espirituales. Sí. Y, bueno, por ejemplo, yo creo que uno de los grandes periodistas literarios, bueno, hay 3 grandes periodistas literarios del siglo XX hispanoamericano, entre los que conozco, porque hay muchísimos que yo jamás haya leído. Uno de ellos es Reyes, porque Reyes convirtió la crónica modernista en el artículo como arte. El Reyes, muy joven, de Madrid. Otro es Borges. Toda la obra crítica de Borges son pequeñas. Bueno, ahora se vio cuando salió eso, ¿cómo se llama? Los textos conocidos que publicó en El Hogar. El Hogar era una revista equivalente a lo que fue en México La Familia, que incluía cosas para tejer y hacer un mantel y todo. Y las notas de otras inquisiciones recopiladas por Bianco, a que no se le da crédito, eso muestra, y Octavio Paz. Octavio Paz es otro gran periodista literario. Ahora, de estos 3, bueno, yo le recomendaría leer a los 3, pero así como digo, si tú quieres ser novelista, léete cuando menos 10 o 20 novelas de las 4.000 que escribió Simenón. Si quieres aprender a escribir en español, léete a Reyes, léete a Borges y léete a Paz. Pero si quieres escribir, Reyes escribe con mucha naturalidad, es el que le da más naturalidad al español, al castellano. Entonces despierta tu propia originalidad. En cambio, es tan fuerte y tan totalitaria la lectura de Borges y de Paz, que uno trata de escribir como Borges y como Paz, y es desastroso. Pero sí, indudablemente hay que leerlo. Pero te digo, debe haber miles de escritores que no conozco. Bueno, no lo estoy aburriendo, yo creo que ya... Porque si uno está aquí arriba, piensa que pues interesantísimo, pues, pero yo he estado muchas veces abajo, ¿a qué hora se acabará? Perdona, no contesté aquí. Dime. Sí. Cuando yo estaba en el colegio, mi profesor de español explicó que hay textos, cuando uno tiene los primeros acercamientos hacia la literatura, que no puede leer, porque no los disfrutaría como se deben de disfrutar. ¿Usted cree que esto es cierto o cree que es más como un mito? Creo que es absolutamente cierto. Y mi ejemplo que he dado muchas veces
es el absurdo de dar no el Quijote, sino capítulos del Quijote a niños y niñas de quinto año. El Quijote es un libro divertidísimo y ameno, pero no para esa edad. Además tiene un serio problema de lenguaje, de terminología. Como en la cuarta línea dice el Quijote, habla de su dieta, y dice Torrero, duelos y quebrantos. Entonces, duelos y quebrantos, hubo un escritor mexicano que tituló a su autobiografía Duelos y quebrantos, pensando que era pesares de la vida. Y no, uno se cae de espaldas cuando ve que duelos y quebrantos eran nada menos que huevos con tocino. Entonces uno no puede decirle a la niña o al niño, ve las notas, porque entonces es como una lectura paralítica, que uno no puede avanzar sin ver las notas. Otra cosa muy curiosa es la cantidad de aparentes mexicanismos que están en el Quijote y en Cervantes. Yo me encargaron, nunca me había atrevido a hacerlo, una adaptación de la obra de teatro de Cervantes que se llama El cerco de Numancia. Entonces la di al director y lo voy a leer a los actores. Bueno, ¿y qué opinaron los actores? Se pone muy consternado. Pues en general está bien, pero lo que le pareció es que se echaron a reír porque llenaste la obra de mexicanismos. ¿Cómo? Sí, dice, por ejemplo, dice, aquí el joven, dice, eso es Cantinflas, no, eso es Cervantes. Está aquí el joven, que tranzas, aparece tranzas en Cervantes en el sentido. Es que la ventaja del español de México es que se hizo en el gran momento del idioma y se divulgó por el medio masivo de comunicación, que no era entonces la radio ni la televisión, sino el púlpito. Entonces, por eso a un español, nuestro español le suena anticuado y pedante. Porque, por ejemplo, yo digo, como tú y como todos los demás, angosto, es una calle muy angosta. Entonces, un español entiende angosto, pero nunca lo usaría en su vida cotidiana, diría, es una calle muy estrecha. Lo único que se sigue llamando igual en México y en Madrid, no conozco toda España, cuando menos, son los nombres de las comidas. Desayuno, comida y cena. Entonces, cuando vino el exilio sudamericano, esto causó unos problemas terribles, porque hay que apoyar a estas personas, que no, sí, bueno, yo los invito, le hablo, me dijo, vengan ustedes a cenar, vengan ustedes a comer, por favor, a mi casa, aquí está mi dirección. 2, 3, 4, 5, 6 de la tarde. ¿Qué pasaba? Que comer es cenar, y cenar es una cosa muy formal. Le digo, no, en México cenar, aunque coma una torta, es cena, es la hora, no la cantidad de comida, no la cantidad o la calidad de comida que se da. Entonces, en ese sentido, pienso que no se debe dar a los niños y a las niñas el Quijote. Y también he apuntado otro problema muy grave, que es la atomización, la fragmentación de los libros, que los profesores asignan capítulos, no el libro entero. Pero es que en quinto año a mí me dan el Quijote, yo no voy a leer un libro en mi vida, ¿no? Es muy, muy difícil. Había algo maravilloso que se perdió ya y que habría que restaurar, que eran los libros de lectura, que tenían de los libros de lectura para niños, que eran un complemento de la clase de español y que eran muy, muy gratos, muy, muy agradables de leer. A mí me parece, todos los planes de literatura y de lengua, que es mucho más importante, me parecen atroces. Por ejemplo, hicimos un intento de que nuestros niños y nuestras niñas aprendieran inglés desde la infancia, en detrimento del español. ¿Qué pasó? No aprendieron inglés y perdieron el español. El grado de desconocimiento, pero no digamos en la gente que maneja una combi, sino incluso entre nosotros, que somos las gente más privilegiadas y que más acceso hemos tenido a la cultura. El grado de desconocimiento del español es pavoroso. Por ejemplo, ¿cómo se han impuesto cosas
como festinar, que dice, pues yo no creo que López Obrador esté festinando lo que pasó ayer en el aeropuerto. Festinar no viene de festín, no tiene nada que ver con festín. Festinar es hacer las cosas lentamente. Festina lenta, apresúrate lentamente, claro, es un falso amigo. Y ya se usa en todas partes, en los medios más cultos y en los más ignotos. Festinar, ¿qué otra habrá así como festinar? Eventualmente ya nadie lo va a desterrar. Y eventualmente en español es de vez en cuando. ¿Y tú vas mucho al cine? No, eventualmente. En cambio, en inglés, eventually, es finalmente a la postre como consecuencia de todo esto. Hay otro como... Otro que está todos los días en nuestra habla. Bueno, accesar. Yo estoy de acuerdo en que el lenguaje es una cosa viva y está cambiando. Que se introduzcan nuevos términos cuando no existe algo en español, porque si no lo sustituye. Accesar sustituyó acceder. Bueno, otra cosa, la influencia de la televisión. Yo creo, me gustaría hablarlo con ella, pero yo estoy seguro de que fue Lolita Ayala la que nos impuso el iniciar. Que ahora nadie dice, comienzas inicia. Después, Joaquín López Dóriga borró muchas gracias, le agradezco mucho, le aprecio mucho, ¿no? Que appreciate es no sé cómo se diga, ¿no? Subraya algo, ¿no? Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias. No es un equivalente de agradezco. Y ahora, para mi gran asombro, si ven ustedes cualquier programa de Milenio TV, y ya eso ya cundió en menos de un año, que es separar. Di una conferencia en el Salón de Actos del programa, di una conferencia en el Salón de Actos de la Suprema Corte. Separar, que en español siempre se unieron esas palabras, o es la hora más trágica de México. Y en fin, ¿qué vamos a hacer contra eso? Contra eso no hay forma. ¿Qué puede hacer uno diciéndolo aquí si tienen cuántos millones ven esos programas? Y bueno, el iniciar me parece terrible porque además sacó completamente, aparte de que es un verbo reflexivo, nada inicia, todo se inicia, pero sacó completamente del vocabulario, comienza, empieza, todos los demás. Bueno, mi pregunta tiene que ver con la primera pregunta que hizo el señor de adelante sobre si los textos narrativos son autobiográficos o son ficción o son mixtos. Mixtos. Sí, pero yo siempre he tenido el conflicto al momento de citar un texto narrativo. Nunca sé si es correcto citar al autor o al personaje. Yo diría que el personaje, y ahora, ¿Usted? ¿sí? ¿Terminaste? Sí. Te digo porque yo tuve que mandar, varias veces he tenido que hacer eso, he tenido que mandar cartas de aclaración de un señor que escribió un libro muy bueno sobre la colonia Roma, y dice, por desgracia, dice, como dijo la mamá de José Emilio Pacheco, se fue llenando de judíos y de provincianos. Mi mamá nunca dijo eso, es la mamá del personaje, ¿no? Yo creo, y le digo, imagínese si hubiera leído el otro libro que se llama Morirás lejos, en donde habla Hitler, me hubiera puesto en mi boca las palabras de Hitler, ¿no? O sea, no siempre citar, como dice Gatsby en la novela de Scott Fitzgerald, yo creo que siempre citar al personaje, ¿no? Bueno, pero eso sí, no es, y es muy frecuente, gracias por señalar, es muy frecuente que digan las opiniones absolutamente reaccionarias de Emilio Carballo. No es Emilio Carballo, es el personaje. El personaje no representa, es como en una obra de teatro. Es decir, si en un auto sacramental está hablando el demonio, no podemos creer que el demonio es Calderón de la Barca o
Lope de Vega, o quien sea el autor. Nada más, por favor, le contesto, porque 3 veces lo hemos dejado sin... Sí, y ya, ahora sí terminamos, por compasión a ustedes y agradecimiento. Muchas gracias, maestro. Pues ya hace muchos años leí Las batallas en el desierto. Sí. Es un mensaje que me dejó muy personal, muy marcado en mi vida. Sí. La pregunta a su persona sería, ¿qué lo motivó para escribir ese cuento? Y ¿qué parte del cuento tiene que ver con alguna vivencia de su persona? Bueno, ¿qué me motivó? Yo creo que hay 2 respuestas posibles a ello. Una es la destrucción, entre las muchas destrucciones que ha sufrido la Ciudad de México, la destrucción de la Ciudad de México a las bárbaras manos de Carlos Can González en el año 78. Entonces me dio muchísima pena, lo sentí como una herida personal, ver cómo llegaban unas máquinas a llevarse unos árboles que yo había visto toda mi vida, desde niño. Yo iba a quitarles, ¿cómo se llama?, alpiste para mis pájaros. Y entonces Can González, ahí está, a propósito del futuro. El futuro es monopolio del poder. El poder siempre usa el futuro. No se preocupe, vamos a quitar estos árboles, pero los vamos a sembrar en un vivero muy lindo por Coajimalpa, y esta calle, esta avenida, va a quedar llena de árboles, todo esto. Jamás, ¿no? Entonces, la destrucción de la ciudad. Y muchas gracias, que la destrucción física engendra la destrucción de la memoria. Otra cosa, yo pasaba también todos los días por la plaza, lo que hoy es la plaza del metro, la plaza de Insurgentes. Cuando la demolieron, hicieron la actual plaza, yo perdí noción, de decir, bueno, pues yo pasaba por aquí, ¿cómo era? No tengo la menor idea de cómo era, porque ya no está físicamente. Bueno, eso es la explicación material, histórica. La explicación biográfica es que Vicente Rojo, el gran pintor y sobre todo el hombre que ha creado nuestra imagen plástica de México en los últimos años, hizo un libro, lo que llamaban o llaman todavía, no sé, un libro objeto, es decir, un libro con dibujos, con cosas pegadas, que se llamaba Escenarios. Entonces me dijo, cosa que nunca me creí capaz de hacer, hazme unos poemas para el libro. Cosa que me parece muy bien en el sentido de que la pintura y el dibujo siempre estaban al servicio de ilustrar la poesía. Por cierto, para que vean lo irracional de los prejuicios, yo lo que no puedo ver, los libros de arte con mucho gusto, pero esa moda que duró hasta los 50 del libro de poemas ilustrado, eso me saca de quicio. Creo que son los peores dibujos que se han hecho en la historia de la humanidad. La idea de ilustrar un libro, sobre todo un poema, es algo espantoso. Bueno, entonces hice los textos, muy curioso porque también de repente me decía, se supone que la poesía es algo completamente libre, no, para aquí necesito 16 versos, o quítale 2 versos y añádele. Bueno, entonces el libro, no sé si llamarlo libro objeto, una cosa así gigantesca, se exhibió en la Galería Juan Martín, me parece que en agosto de 1968. Entonces Armando Ponce, el jefe de la sección cultural de Proceso, a quien por cierto tengo que entregarle una nota, ya se la había mandado hace una hora, en este momento, nos hizo una entrevista, una conversación con los dos, porque lo que me llamaba la atención de nuestra experiencia tan diversa era que Vicente Rojo había nacido en Barcelona y yo en México, o sea que a mí, por azares del destino, me había sido ahorrada toda la experiencia de la guerra, pero como ven, cada uno se encuentra con su destino. Yo nunca pensé vivir lo que estamos viviendo ahora. Y lo de Rojo en Barcelona fue particularmente aterrador, porque fue la primera vez que una ciudad fue atacada masivamente por la aviación nazi en 38. Bueno, entonces cuento esto y otras cosas a Armando Ponce, y no sé cómo sale lo del amor. Le digo, yo creo en lo que dice Graham Greene, que los verdaderos amores trágicos
son los del niño y los del anciano, porque ninguno de los dos tiene esperanza. Entonces a partir de eso se me ocurrió toda la historia, la escribí de un tirón, cosa que no he hecho, y después me pasé varios años corrigiéndola. Y entonces ahí estaba el problema de género. Estuve trabajando, no pude, hasta que gané ese premio de periodismo en 1980. Entonces Fernando Benítez, con quien había trabajado junto con Rojo, haciendo los suplementos, me dijo, danos algo para el suplemento sábado. Le digo, Fernando, no tengo nada, porque el fondo va a publicar mis poemas reunidos, y he escrito esto, pero es una cosa larguísima, que si te lo doy te llena todo el suplemento, y no lo puedo publicar en libro porque es muy pequeño. Ninguna editorial me va a aceptar esto. Entonces aquí viene lo que es el ojo del editor, ¿no? Que esto se publica el sábado, y el lunes me habla Neus Espresate, que era la editora de ERA, y me dice, trae eso y lo publicamos inmediatamente. Entonces, gracias a Neus, existe como novela corta. No, porque yo lo que dije, me voy a esperar a tener otras historias de este tamaño. Si no se ha aislado, si lo publico con otras narraciones, se debilita el lenguaje. Ahora, ¿por qué la ha leído tanta gente? Yo pensé, sinceramente, no estoy, pensé así, bueno, esto le va a interesar a 5 personas que hayan vivido en esa época en la colonia Roma, ¿no? Ha tenido lectores jóvenes, muchísimos, y lectores en el extranjero, que es una cosa tan local. Yo pensé, otra cosa que he tenido mucho miedo, pero hasta el momento nadie me ha rectificado, es que me dicen, así como lo de mis hermanos y mis hermanas inexistentes, oye, pero qué bien te documentaste. Pero digo, ¿qué me voy a documentar? No existen esos libros que hay en Estados Unidos que dicen Colonia Roma en los 40. Y yo creo que debo haber cometido varios anacronismos, pero nadie me los ha señalado. Creo notar uno, pero tendría que rectificarlo, que las grandes inundaciones de la ciudad no fueron en 48, sino en 52. Bueno, otra cosa también, de que de repente en una fiesta me llama una muchacha aparte que quiere hablar conmigo, y me dice, ¿por qué hiciste un retrato muy cruel de mi abuelito? ¿Quién? No me digas que el personaje no es mi abuelito. ¿Pero quién es tu abuelito? Fernando Casas Alemán. Ni siquiera pensé, como el otro sí dice con su nombre, el general Maximino Ávila Camacho, ¿no? Pero aquí nada. Otro, no amigo, un compañero de primaria, que proclama públicamente, dice, yo soy Jim. No pensé en ti para nada. Es muy curioso, ¿no? Así es que hay esos dos aspectos, que si la memoria, es decir, ustedes podrían ser magníficos escritores y muy imaginativos, pero si no han nacido en ese momento que nací yo, pues escribirían sobre la colonia Narvarte, pero no ese momento preciso de la Roma, ¿no?